Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la aplicación de los sistemas dinámicos continuos de una dimensión. Y una de las aplicaciones es estudiar el crecimiento de una población. Ujú. Entonces, ¿por qué modelar el crecimiento de una población con un sistema dinámico continuo unidimensional? Pues porque podemos pensar que muchos animales, no todos, pero muchos animales y células y esto, se pueden reproducir en cualquier momento, ¿no? O sea, no tiene que haber una época especial para que ellos se reproduzcan, sino que siempre, todo el tiempo están teniendo descendencia, ¿no? Entonces el tiempo es continuo y además podemos querer estudiar cómo va cambiando la población, ¿no? Si va creciendo, si va decreciendo o si se mantiene constante. Entonces, todo eso es algo dinámico, ¿no? Es algo que depende con el tiempo. Entonces, pues naturalmente podemos usar los sistemas dinámicos para modelar estas poblaciones. Ahora, como estamos en una dimensión, pues vamos a suponer primero sistemas dinámicos o crecimientos de poblaciones donde no influye nada más que la población misma. Porque si hubiera otra cosa que influyera en el crecimiento de la población, pues tendríamos que modelar esa cosa también, ¿no? Por ejemplo, un depredador o algo así, pues tendríamos que considerar otra ecuación diferencial y entonces nuestro sistema dinámico ya no sería unidimensional. Otra cosa es que vamos a suponer que las poblaciones crecen igual en todo el tiempo, ¿no? Entonces no vamos a modelar influencia de las estaciones o influencia de épocas de reproducción o cosas así. Ajá, no hay efectos temporales, porque otra vez si hay efectos temporales, eso haría que hubiera otra dimensión en nuestro problema. Entonces vamos a modelar simplemente el crecimiento de una población que voy a llamar NDT, que solo va a depender de ella misma. Ajá. Ahora, por NT vamos a denotar a la densidad de población. Ajá. ¿Por qué una densidad de población? Porque como es un sistema dinámico continuo, entonces esta cantidad también tiene que crecer de forma continua, ¿no? Entonces, si tiene que crecer de un valor a otro, tiene que crecer continuamente, es decir, tiene que tomar todos los valores intermedios entre un punto y otro. Y no es cierto que los seres vivos tengan valores continuos, ¿no? O sea, tienes uno, dos, tres animales, células, insectos o lo que tú quieras, no puedes tener 0.48 individuos, ¿no? Entonces, pues no puede ser un número de animales o de células o lo que sea, ¿no? Tiene que ser una cantidad continua y una cantidad continua que podemos definir es la densidad. Ajá, número de individuos por unidad de área o algo así, ¿no? Entonces, por eso definimos a la densidad a lo que vamos a modelar como la densidad y no como un número de verdad de animales o de individuos, ¿ok? Entonces, ¿cómo modelamos esto? Pues vamos a modelarlo por un sistema dinámico unidimensional, el que sea, ¿no? Entonces decimos la forma en la que crece n, la población, bueno, la densidad de población, va a ser f de n. Ujú, igual que nosotros hicimos antes. Ahora, esta f de n puede ser muy complicada en un sistema real, ¿no? Puede ser una función que quién sabe qué sea, ¿no? Entonces, pues si queremos modelar, tenemos que simplificarla de cierta forma, ¿no? Tenemos que aproximarla de cierta forma. Entonces, para poder modelar de forma más simple y ver qué pasa con cada, o sea, qué partes de la ecuación son las que nos dan ciertas características de crecimiento de la población. Entonces, lo que podemos hacer es primero, vamos a suponer que f de n es analítica en cero, en n igual a cero. Ujú. Ahora, ¿qué significa analítica? Pues, digamos, lo podemos entender como que
la función f puede ser aproximada por su serie de Taylor en ese punto. ¿Por qué? Porque analítica significa que es infinitamente diferenciable. ¿Ok? Y pues para la serie de Taylor necesitamos todas sus derivadas. Entonces, si esa es analítica en n igual a 0, es infinitamente diferenciable en n igual a 0, y entonces puedo aproximarla por su serie de Taylor, o puedo describirla por su serie de Taylor en n igual a 0. Entonces, bueno, ¿cuál es la serie de Taylor de una función? Pues es la suma desde k igual a 0 hasta infinito. ¿De qué? De 1 entre k factorial por la derivada de f con respecto de n k veces, evaluada en el punto en el cual estoy haciendo la expansión de Taylor, en este caso n igual a 0. Y todo esto multiplicado por n a la k. Es la definición de serie de Taylor. ¿Ok? Ahora fíjense en esto. Primero k es un número que va cambiando, ¿no? Pero es un número 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, la derivada késima de una función, pues es una función. Pero aquí le estamos pidiendo a esta función que la evaluemos en n igual a 0. Es decir, saco su derivada y luego sustituyo la n por 0 en todos lados. Y si n es la variable de la que depende f y la estoy cambiando por 0, pues eso es un número, ¿no? O sea, ya no es una función de n. Eso ya es un número cuando yo sustituyo n igual a 0. Entonces, todo esto que está aquí es un número. No es una constante, no es una función de n. Entonces, puedo escribir esto como la suma desde k igual a 0 hasta infinito de acá, perdón, n a la k, donde voy a definir a k como, pues esto, 1 entre k factorial, la derivada de f, la derivada késima de f con respecto de nk veces, evaluada en n igual a 0. ¿Ok? Y bueno, pues si expando la suma, es decir, sustituyo k igual a 0, k igual a 1, etcétera, etcétera, entonces lo que obtengo es la siguiente serie: a0 más a1 por n más a2 por n cuadrada más a3 por n cúbica más bla, bla, ¿no? Un número infinito de términos. Ahora, esta f podríamos pensar, bueno, estos coeficientes de la f podríamos pensar que no importa, o sea, que puede ser lo que sea, ¿no? Pero hay un término que no puede ser lo que sea. Fíjense, si yo evalúo f en n igual a 0, ¿qué sería esto? Pues tendría yo aquí a0 más a1 por 0 más a2 por 0 al cuadrado más a3 por 0 al cubo más bla, bla. Y podemos ver que todos estos términos están multiplicados por 0 a una potencia, ¿no? Entonces 0 a una potencia es 0 multiplicado por todo es 0, ¿no? Entonces todo esto es un 0 y esto nos dice que el valor de f en 0 es simplemente a0. Ahora, ¿qué significa f en 0? F es la derivada de la función n. Pues nos dice si crece, decrece o qué pasa con la función n como función de t cuando n tiene cierto valor. Entonces, si nosotros estamos pensando qué pasa cuando no hay ningún ser vivo ahí de esa especie, eso quiere decir cuando n es igual a 0, no hay nada. Esta ecuación me diría que el crecimiento de una población cuando no hay nada ahí presente es igual a 0. Ahora, pues no tendría sentido que no tenga ningún individuo, o sea, que n sea igual a 0 y que mi función sea creciente, ¿no? Porque querría decir que de pronto
de la nada se crea un animal, ¿no? Una célula. Ajá, no hay nada, pero la función es creciente, entonces de pronto hay algo, ¿no? Ahora tendría todavía menos sentido que esta A0 fuera un número negativo, ¿no? Porque eso querría decir, no tengo nada y de pronto tengo una densidad negativa, una cantidad negativa de individuos, ¿no? Entonces, ¿qué es una cantidad negativa? Pues no tiene sentido. Una densidad negativa de individuos no tiene sentido. Entonces, si no tiene sentido que sea A0 positiva y no tiene sentido que A0 sea positiva, sea negativa, entonces la única opción es que f en 0 sea igual a 0. Es decir, que A0 sea 0. Ujú. Si no, no tenemos un modelo realista de crecimiento de una población. Entonces, esto es súper importante. Ujú. Entonces, esto viene de que no hay generación espontánea, entonces no podemos obtener em, seres vivos de la nada y de que las densidades no pueden ser negativas. Ujú. No puede haber números negativos de animales. Bueno, entonces, si A0 es 0, ¿qué quiere decir? Pues que mi f se va a poder escribir como A1 por n más A2 por n cuadrada más A3 por n cúbica, etcétera, ¿no? O sea, lo mismo que antes, pero sin el A0, porque el A0 es 0. ¿Ok? Pero fíjense que ahora en cada sumando aparece una n, ¿no? Multiplicando. Entonces, como en todo término hay al menos una n, entonces la puedo factorizar. Puedo factorizar la n que aparece en todos lados. Entonces esto es n por A1 más A2 por n más A3 por n cuadrada, etcétera, ¿no? Y pues puedo pensar que esto también es la serie Taylor de otra función, ¿no? La serie Taylor en 0 de otra función diferente. No es la función f porque la función f empieza con A1 en n, A1 por n, ¿no? Pero esta otra función empieza con A1 solita. Ujú. Entonces, bueno, yo puedo escribir finalmente a la f como n por g de n, ¿ok? Donde g de n se define como esta serie de Taylor, ¿ok? Bueno, entonces uno se podría poner a pensar qué significa ahora esta g. Ajá. Bueno, pues tenemos que nuestra ecuación original es n punto igual a f de n. Ujú. Pero f de n es n por g de n. Entonces tenemos que n punto es n por g de n. Ujú. Ahora de aquí podemos saber eh, qué significa la g de n si primero expreso esto como una derivada y luego lo divido por esto. Entonces n punto es la derivada de n con respecto de t y n lo paso dividiendo y esto es g de n. Ujú. Y esto me ayuda porque aunque no sé qué es g de n, sí sé qué es lo que está a la izquierda. Entonces automáticamente por igualdad sé qué es lo de la derecha. Fíjense, en el numerador tenemos dn de t. Esto es como la tasa de crecimiento eh, de la población, ¿no? ¿Cuánto crece o cuánto decrece una población? La tasa de cambio de la población. Y n es el tamaño de la población, es como el número de individuos, es proporcional al número de individuos que hay, ¿no? Entonces, si hay más individuos, la densidad es mayor. Si hay menos individuos, la densidad es menor. Entonces, lo podemos pensar como que esto es una cantidad proporcional al número de individuos. Entonces, pues esto es algo así como crecimiento arriba y abajo tenemos un número de individuos. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es g de n? Pues es crecimiento, ay, espérame, crecimiento por individuo, ¿no? Porque ya lo estoy dividiendo entre todos los individuos. Ok, otra forma de llamarle, que es como todo el mundo conoce esta G, es la tasa de crecimiento
intrínseco, ¿ok? Ujú. Es decir, cuánto crece cada individuo, ¿no? En promedio, cada individuo, ¿cuál es su potencial para crecer? Bueno, y ahora sí, lo que podemos hacer es, no sabemos quién es GDN porque es una función cualquiera que tiene cierta serie de Taylor con coeficientes que no sé. Pero lo que puedo hacer es ir aumentando el grado de la serie de Taylor y ver qué pasa. Es decir, voy a aproximar a la GN real por la serie truncada, por su serie truncada de Taylor. Es decir, esta es la verdadera forma de GDN, esto de aquí, que es una serie infinita. En lugar de tomar toda la serie, la voy a cortar, ¿no? Entonces, la primera aproximación es simplemente cortar aquí en A1 y ignorar los demás términos, ¿no? Entonces, cortar aquí. Luego puedo cortar aquí e ignorar lo demás. Luego cortar aquí y ver qué pasa, ¿no? Y cada corte me va a dar nuevos comportamientos de los modelos de crecimiento de poblaciones. Entonces vamos a ir caso por caso. Entonces, primero caso cero, ajá, es el caso en el cual voy a hacer una aproximación de orden cero de la GN. Es decir, no voy a considerar ningún término que dependa de n. Entonces voy a decir que GDN es aproximadamente A1. Ujú. A1 es un número real. Voy a suponer que es un real positivo, por simplicidad. ¿Ok? Entonces, si aproximo a GDN nada más por esta constante, ¿cómo se va a ver mi modelo de crecimiento? Que es este. Pues entonces voy a tener que n punto es igual a A1 por n. ¿Ok? Ahora, bueno, pues no hay que hablar mucho o sea, no tenemos que hablar mucho de esto porque ya sabemos que la solución a esta ecuación, que es una ecuación lineal de primer orden, pues es n igual a una constante por e a la A1 por t. ¿Ok? Y bueno, pues esto es una exponencial. Y si A1 es positivo, pues es una exponencial creciente. Entonces, pues es lo que ya sabíamos que pasaba, no tiene mucho chiste. Simplemente vamos a tener que nuestra población va a crecer con el tiempo desproporcionadamente ya. Ujú. A menos de que n en cero sea igual a cero. Si n en cero es igual a cero, entonces no va a pasar nada porque no se puede crear algo de la nada, ¿no? Es una solución de equilibrio, ¿no? Si n es igual a cero, entonces n punto es igual a cero. Es una solución de equilibrio. Ujú. Entonces no hay mucho interesante aquí. Lo único es que aquí estamos suponiendo que la tasa de crecimiento intrínseco es constante, ¿no? Entonces, cada individuo tiene una capacidad constante de crecer y ya, de reproducirse. Bueno, entonces este es el caso más simple, pero podemos ver otros casos. Entonces, el caso 1, pues va a ser ahora tomar el siguiente término. G de n va a ser ahora A1 más A2 por n. Entonces ya estoy tomando el término lineal ahí. Bueno, pues si ahora sustituyo en mi ecuación, n punto es gn por n. Entonces es la n que ya teníamos antes por g de n a1 más a2 por n. Ok, entonces ahora para que este modelo sea simple, vamos a suponer que, o realista, perdón, vamos a suponer que a2 va a ser un número negativo. Ujú. Y entonces este número, o sea, voy a escribir el número así. N punto igual a n por A1 menos el valor absoluto de A2 por n. ¿No? Como es un número negativo, entonces esto es positivo y el negativo lo deja igual.
Bueno, ahora lo que voy a hacer es factorizar el A1. Ujú. Entonces, si yo factorizo el A1, esto es n por A1. Ahora aquí factoricé el A1 y aquí para que se quede igual voy a poner A2 entre A1. ¿Ok? Y finalmente, para ponerlo en notación estándar, voy a definir dos constantes. Entonces, en lugar de llamarle A1 a 1, le voy a llamar R. Ajá. Y ahora, en lugar de llamar esto A2 entre A1, lo voy a llamar K. Ujú. Entonces, ya tengo N punto igual a NR por 1 menos K por N. Le voy a poner, perdón, le voy a llamar 1 entre K. No importa, pero de todas formas. Ahí está. Ujú. Entonces, este es mi modelo cuando tomo G hasta orden lineal en N. Ujú. Entonces, ¿qué me está diciendo este modelo antes de empezar con el análisis no lineal? ¿Qué me está diciendo? G de N. Entonces dijimos que es un número positivo y un número negativo por N. Ujú. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Esto está diciendo que cada individuo tiene un potencial de crecimiento, potencial intrínseco de crecimiento. Ujú. Pero este potencial va a decrecer con el número de otros individuos. Ujú. Es decir, si el individuo estuviera solito, él podría crecer a su máximo potencial, ¿no? Porque n sería 0 y entonces podría crecer exponencialmente. Ujú. Pero en el momento en el cual ya empiecen a haber otros individuos, entonces ya no puede alcanzar su máximo potencial, ¿no? Entonces esto quiere decir como que hay cierta competencia, ¿no? Porque ya no lo dejan crecer, ya no dejan crecer al individuo solo, ¿ok? Ejé, exactamente. Entonces, como ya dijeron, esta es la ecuación logística continua. Ajá. Luego vamos a ver la ecuación logística discreta. Vamos a ver que es súper diferente. Bueno, entonces, pues a los individuos con este tipo de crecimiento, a las poblaciones con este tipo de crecimiento, no les gusta estar con otras personas, ¿no? Les gusta estar solitos y que no los estén molestando. Bueno, entonces si veo el espacio fase de este modelo, eh, de este modelo, pues se ve así, ¿no? Entonces aquí tenemos n punto, que es f, y aquí tenemos n normal. Ujú. Ahora, ¿cuáles son estos puntos en los que cruza el eje X? Se pasan. O sea, ¿en qué punto se hace esto cero? Pues fíjense, cuando n es cero, pues todo es cero, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí esta intersección con el eje X. Y ahora, cuando n es igual a k, tenemos 1 menos k entre k, eso es 1 menos 1, esto es 0. Ajá. Entonces, f es 0 también cuando n es igual a k. Ujú. Bueno, y ahora sí, vamos a ver cómo analizar esto. Primero que nada, pues estas bolitas que puso son los puntos de equilibrio, porque ahí la deriva de 0, ¿no? Entonces, si yo empiezo con una condición inicial igual a 0 o igual a k, ahí se va a quedar mi población por siempre. O sea, va a haber una solución constante igual a 0 y k. Ujú. Ahora aquí, ¿qué pasa? Pues aquí es positiva, ¿no? La derivada es positiva, entonces la solución debe ser creciente. Entonces, si yo empiezo en una condición inicial por aquí, pues tiene que crecer. Ujú. Y una vez que llegamos acá, la derivada es negativa. Entonces, si yo empiezo en una condición inicial por aquí, pues mi función debe de crecer. Y aquí vemos que
Esto es un punto de equilibrio estable, porque no importa si yo empiezo a la izquierda o a la derecha del punto de equilibrio, regreso al punto de equilibrio. Entonces tenemos un punto de equilibrio estable. Y aquí, pues es un punto de equilibrio estable, porque si yo no empiezo exactamente con una población de 0, la población va a crecer, ¿no? Entonces es un punto de equilibrio inestable. Em, ¿Qué tipo de seres son los que em, crecen de acuerdo a la ecuación logística? Pues generalmente seres unicelulares, porque una célula se puede dividir. Ajá, entonces puede haber una sola célula y esa se empieza a dividir y dividir y dividir, y pues ya después no tienes una, tienes un montón, ¿no? Y las células pues necesitan comer algo, entonces mientras más células, pues menos pueden comer. Bueno, entonces ahora la pregunta es cómo se ven las soluciones a esto. Bueno, pues ya sabemos que las soluciones deben ser crecientes, decrecientes y estas son constantes, ¿no? Pero tal vez me gustaría saber mejor cómo se ven, no solamente si es creciente o decreciente. Para esto, lo que puedo hacer es ver hacia dónde abren, es decir, si se ven como una parábola hacia arriba o si se ven como una parábola hacia abajo. Es algo más que puedo pedirles. Ahora, esto de que se vea como parábola hacia arriba o hacia abajo se llama concavidad, la concavidad de una función. Entonces, cuando la concavidad es positiva, se ve como una parábola hacia arriba. Cuando la concavidad es negativa, se ve como una parábola hacia abajo, la solución. Y esta información me la da la segunda derivada. Ujú. Entonces, si n es una función, n2 punto, bueno, primero n punto me dice si es creciente o decreciente, porque es su derivada. Y n2 puntos me dice su concavidad. Y fíjense que esta información también la tengo de la ecuación diferencial, porque tengo que n punto es igual a una f. Si yo derivo, bueno, y esto es la derivada de n con respecto de t, ¿no? El n punto. Ahora quiero la segunda derivada, entonces tengo que derivar otra vez con respecto al tiempo. Entonces, la segunda derivada de n con respecto del tiempo, pues es la derivada con respecto del tiempo de f. Y n es una función del tiempo, ¿no? Entonces, pues esta derivada la puedo calcular mediante la ley, la regla de la cadena, ¿no? Entonces, la regla de la cadena me dice que la derivada con respecto del tiempo de esta función, de una función que depende del tiempo, pues es la derivada de f con respecto de n por la derivada de n con respecto de t. Pero fíjense que esto también ya lo sé, ¿no? La derivada de n con respecto de t es f de n. Ujú. Entonces tengo que la segunda derivada de n con respecto de t es f' por f. Ujú. Y pues entonces, ¿quién es f'? F' es la tangente aquí a la función, ¿no? Esta es f', la tangente a la función f. Entonces lo que tenemos que ver es, fíjense, si f' es positiva y f es negativa, entonces esto es negativo. Si f' es negativa y f es positiva, entonces es positiva. Y si f' y f tienen el mismo signo, pues entonces es positiva, ¿no? Entonces solamente hay que fijarnos si f' y f, si f y su derivada tienen el mismo signo para saber si son cóncavas hacia arriba o son cóncavas hacia abajo. Entonces, si hacemos este análisis de cómo se ve f y su derivada y el signo de su derivada, vamos a encontrar tres regiones. Ujú. Fíjense. Aquí tengo que f es positiva porque está arriba del eje x. Bueno, entonces aquí es positiva.
Y aquí su derivada también es positiva porque porque sus tangentes son rectas que crecen, ¿no? Entonces, en esta región, F es positiva y F' es positiva. Por lo tanto, NB' es positiva. Entonces es cóncava hacia arriba la solución. Ujú. Ahora, en este caso, también tenemos que F' es positiva, pero aquí F' es negativa, ¿no? Porque ahora sus tangentes son líneas que van hacia abajo. Y eso es pendiente negativa. Entonces, pues tienen signos contrarios, por lo tanto, su segunda derivada es negativa. Entonces aquí, NB' es negativa. Entonces tiene que ser cóncava hacia abajo. ¿Ok? Y finalmente, en esta región, pues tenemos que F es negativa. Ujú. Pero F' también es negativa. Ujú. Entonces tienen el mismo signo y por lo tanto NB' es positiva. Entonces es cóncava hacia arriba. Entonces, en estas tres regiones, ¿cómo se deben ver las soluciones? Aquí F es positiva, entonces debe ser creciente la solución. Y NB' es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. En este punto de acá también F es positiva, entonces debe ser creciente la solución, pero NB' es negativa, entonces debe ser cóncava hacia abajo. Y finalmente aquí F es negativa, entonces debe ser decreciente. Y NB' es positiva, entonces debe ser cóncava hacia arriba. Ujú. Entonces vamos a dibujar las soluciones con esta información. Entonces aquí tengo a N, aquí tengo a T y quiero ver cómo se ve. Lo más fácil es empezar dibujando las soluciones constantes porque pues, es una línea recta ya, ¿no? Entonces las soluciones constantes son en n igual a 0 y en n igual a, lo voy a poner por aquí, o en n igual a k. Entonces esto es n igual a k y esto es igual a 0. Soluciones constantes. Bueno, ahora aquí en este punto que está por aquí, me dicen que hay un cambio, ¿no? En las soluciones. Entonces voy a poner una línea punteada nada más para que vean que ahí esa línea no es una solución, sino es el punto donde cambia la geometría de las soluciones. Ujú. Ok, entonces primero, en esta región, entre 0 y 1, ¿no? Entonces como acá, en esta región. Con condiciones iniciales ahí, la solución debe ser creciente. Entonces la solución debe ir hacia arriba. Esperen. Entonces ahí la solución debe ir hacia arriba de alguna forma. Ujú. Pero no puede ir de cualquier forma, es cóncava hacia arriba. Es decir, se debe parecer como una X cuadrada, ¿no? Como una parábola hacia arriba. Entonces, creciente y que parezca una parábola hacia arriba. Bueno, entonces, em, vamos a ver, creciente y que parezca parábola hacia arriba. Ya. Ahora, aquí dice que debe seguir siendo creciente, pero cóncava hacia abajo. Entonces debe parecer una parábola que sea hacia abajo. Bueno, entonces creciente y parezca parábola hacia abajo. eh, pues así, ¿no? Ok, ya. Y ahora, finalmente, con condiciones iniciales aquí, es decreciente y debe parecer una parábola hacia arriba, ¿no? Porque es cóncava hacia arriba. Entonces, decreciente y que parezca una parábola hacia arriba. Ahí está. Ujú. Y ya, entonces con este análisis ya sabemos exactamente cómo se deben ver mis soluciones. Vamos a comparar con el campo con el flujo, con las líneas de flujo, que recuerden que son las tangentes al campo vectorial, que en este caso son nuestras soluciones. Y vamos a ver cómo se ve. ¿Sí era esta? No, déjame ver.
Sí, sí, era este. Entonces, pues esto lo hizo la computadora, ¿no? Y pueden ver el comportamiento, ¿no? Aquí es constante la solución, aquí es constante la solución, y aquí crece como una parábola abierta acá, y luego sigue creciendo, pero con parábola hacia abajo acá. Y aquí hace estas cositas, ¿no? Entonces, para guía visual, déjenme dibujar una de estas. Ujú. Entonces, pues sí se ve más o menos como nosotros dijimos que tenía que verse la solución. Entonces sabemos muy bien cómo dibujarla sin tener que resolver la ecuación diferencial. Ujú. Bueno, entonces ya hablamos mucho de la ecuación logística. ¿Hasta ahí tienen algún problema? Perdón. Sí, ¿entienden? Pues, perdón. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno, pues supongo que sí. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Ok. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el caso 2. Recuerden que para cada caso voy a aumentarle un término, ¿no? Entonces aquí tengo g de n igual a 1 más a2 por n más ahora a3 por n cuadrada. Sí lo voy a escribir. Entonces, pues mi modelo va a ser n punto igual a n por g de n, ¿no? N por a1 más a2n más a3 n cuadrada. Ahora, para que este modelo tenga sentido, entonces lo que voy a pedir es que a1 sea negativo, a2 sea positivo y a3 sea negativo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo se ve esta ecuación, o más bien, cómo se ve esto. Entonces, si aplico los signos que dice aquí, entonces g de n debe ser menos a1 más a2n menos a3n cuadrado. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. Entonces, por sí solo, recuerden, este término es cuando no hay nada, no importa nada más. Entonces, por sí solo, vamos a tener que va a haber un efecto, intrínsecamente es negativo, ¿no? El crecimiento, ¿no? Entonces, digamos como que en aislamiento, el, eh, el individuo muere, tiende a morir, ¿no? Porque es negativo el término. Ahora, A2 por N. Entonces, cuando hay una cantidad moderada de individuos, entonces el individuo crece, ¿no? Y finalmente, este término de aquí vuelve a ser negativo. Entonces, con muchos individuos, el individuo otra vez muere o decrece, ¿no? Entonces, pues esto qué modela. Bueno, si no hay nada, el individuo muere, pues esto lo podemos interpretar como algo como soledad, ¿no? Ahora, beneficiosa es cuando hay una cantidad moderada, podemos interpretarlo como que encuentra pareja, o el individuo, ¿no? Necesita una pareja para poder reproducirse y crecer. Si no tiene una pareja, entonces, bueno, parece que estuvo medio inestable, pero bueno, vamos a seguir con esto. Una disculpa, supongo que es el internet, que está muy inestable. Bueno, entonces lo que les decía es que en este nuevo modelo no pueden estar solos, porque si están solos no pueden crecer, ¿no? Pero si pueden estar más o menos juntos, pueden crecer, que es como encontrar pareja. Y si hay muchos, entonces otra vez es detrimental. Entonces esto es como la sobrepoblación. Ujú. Entonces, pues bueno, ¿cómo se ve este modelo? Otra vez vemos al espacio fase, que es este de aquí. Ujú.
Vemos que tiene 3 intersecciones con el eje X, ¿no? Uno aquí, uno acá y otra acá. Entonces tenemos 3 soluciones de equilibrio. Ahora, si nuestro individuo está por aquí, si nuestra población empieza por aquí, entonces la derivada es negativa y debe de crecer. Si nuestro individuo empieza por aquí, nuestra población empieza por aquí, la derivada es positiva y debe crecer. Y finalmente, si nuestra población está por aquí, la derivada es negativa y debe de crecer. Entonces vemos que este punto en medio es inestable, porque si estoy de un lado o del otro, me alejo. Y estos 2 puntos son estables. Ujú. Entonces, pues, ¿qué podemos decir de aquí? Hay 3 soluciones constantes. Si estoy muy arriba, decrezco hasta este primer punto de equilibrio. Si estoy en esta región intermedia, crezco hacia este punto de equilibrio. Si estoy debajo de este punto de equilibrio, decrece. Entonces, pues ya no vamos a hacer todo el análisis porque no tenemos tiempo, pero sí podemos tratar de predecir, ¿no? Entonces tenemos T, N de T. Voy a tener 3 puntos de equilibrio. Entonces tengo aquí esta solución constante y otra por acá. Si hay demasiados individuos, esto tiene que... Perdón, seguro es mi internet. Pero bueno, ya al menos ya va a acabar la clase. Ya no falta mucho. Bueno, entonces, como les digo, si estamos muy arriba, hay sobrepoblación y debe de crecer. Gracias. Debe de crecer la solución hasta este punto de equilibrio, ¿no? Entonces, pues eso dibujé aquí. Luego, si estamos en cualquier punto intermedio, se tiene que alejar del punto de equilibrio bajo y tiene que acercarse al alto, ¿no? Entonces, tiene que ser algo así. Y finalmente, si estamos por acá, tiene que ir a cero la solución. Entonces, tiene que ser así. Ujú. Vamos a ver cómo se ve con la computadora. Y fíjense que pues es eso que dibujamos, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí y luego ya lo quito. Entonces vean cómo pues se parece mucho, ¿no? Aquí bajan, aquí suben y aquí bajan. Bajan, suben y bajan. Y 2 soluciones de equilibrio que están una aquí, perdón, 3. Una aquí, una acá y otra acá. ¿Sí? Entonces lo hicimos bien. Ahora, este modelo es interesante por este punto de equilibrio de aquí que es inestable. Fíjense, hay un valor de la población crítico. Si yo estoy sobre ese punto de población crítica, que voy a llamar aquí en estrella, estoy encima, por muy poquito que sea de esta población crítica, entonces va a crecer mi población hasta llegar a un punto estable. Si está un poco debajo de esta población crítica, entonces mi población decrece a cero y se extingue. Ajá, entonces hay un punto muy sensible que va a delimitar si mi población prospera o se extingue. A esto se le llama el efecto Allee. Ujú. Y el efecto Allee no se descubrió en ecuaciones diferenciales, se descubrió en ecología y se vio justamente esto. Ajá. Ahí hay un punto crítico y si esta población decrece debajo de ese punto crítico, ya no se puede recuperar y ya se extinguió. Ujú. Y si se mantiene por arriba de eso, entonces siempre va a prosperar. Ujú. Entonces el efecto Allee nos lleva a extinción o nos lleva a prosperidad, ¿no? Entonces, esto lo que modela pues es un animal normal, ¿no? Como un mamífero, bueno, sí, ¿no? O sea, un mamífero, pájaros, la mayoría de los reptiles, donde necesitas
necesita haber parejas, ¿no? Para que se puedan reproducir. Si hay muy pocas parejas, entonces o no encuentran pareja y ya no pueden tener descendencia, o em, hay tan poquitas parejas que al final todos van a estar relacionados, ¿no? Y entonces con la endogamia se van a morir por defectos genéticos, ¿no? Entonces esto es, digamos, seres que se puedan reproducir de forma sexual son los que se modelan por el efecto Ale, por este modelo. Bueno, le podríamos seguir agregando más términos, pero no vamos a hacer eso porque estos son los 3 o 4 modelos más relevantes. Ahora, como último dato curioso, nosotros supusimos que F debería ser constante, debería ser analítica, ¿no? Y con eso empezamos a ver qué pasaba. Sin embargo, o hay modelos donde F de N no es analítica. Entonces no podemos expandir en series de Taylor alrededor de n igual a 0, pero sí podemos tener modelos que no van a diferir mucho de estos que están aquí. Entonces, ¿cuáles son este modelo? Pues la ley de Gompertz es uno de estos modelos. Entonces, la ley de Gompertz es un modelo que se puede escribir de muchas formas, pero vamos a ver cómo se hace. Entonces, la ley de Gompertz nos dice n punto es igual a gamma n. Fíjense que esto es un crecimiento exponencial, pero lo que hace la ley de Gompertz diferente es que ahora gamma no es una constante, sino ahora gamma punto es igual a menos alfa por gamma. Entonces esto quiere decir, los individuos crecen como si fuera un crecimiento exponencial, pero la tasa de crecimiento de los individuos ahora decrece exponencialmente, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puedo escribir esto para que sea un sistema dinámico unidimensional? Bueno, fíjense que esto lo puedo resolver, ¿no? La solución de esto es gamma igual a gamma 0 por e a la menos alfa t. Es la solución de esa ecuación. Puedo sustituir esto acá y entonces obtengo n punto igual a gamma 0 e a la menos alfa t por n. Ahora, otra vez, esto estrictamente hablando no es un sistema dinámico unidimensional porque tenemos la dependencia explícita del tiempo. Sin embargo, podemos hacer un truco para volverlo un sistema dinámico unidimensional. Fíjense. Yo puedo escribir esto como n punto entre n igual a gamma 0 e a la menos alfa t. Ahora, pues, ¿qué es n? La derivada de n entre n, pues es la derivada del logaritmo, ¿no? Entonces esto es la derivada del logaritmo natural de n, del lado izquierdo. Esto es gamma 0 e a la menos alfa t. Ahora voy a integrar de ambos lados con respecto de t. La derivada con el logaritmo se va. Entonces tengo el logaritmo natural de n. Y del otro lado tengo gamma 0 por 1 entre menos alfa por e a la menos alfa t. Esa es la integral de este lado, ¿no? Ven que si derivo esto, estos son constantes, derivada de esto me baja el menos alfa y menos alfa entre menos alfa es 1 y ya. Entonces sí está bien integrado esto. ¿Ok? Ahora, si yo multiplico menos alfa de ambos lados, ¿qué tengo? Del lado izquierdo menos alfa logaritmo natural de n. Y del lado derecho tengo gamma 0 menos alfa con menos alfa se cancela y tengo gamma 0 e a la menos alfa t. Y esto está padre porque fíjense que esto es esto de aquí, ¿no? Entonces puedo sustituir y me queda n punto
igual a menos alfa logaritmo natural de n por n. Ujú. Ok, entonces de estas tres formas puedo escribir la ley de Gompertz y da igual. Ujú. Los tres son equivalentes. Y aquí ya tenemos una función que no es analítica en n. Ajá, el logaritmo en 0, en n igual a 0. No puedo diferenciar el logaritmo en n igual a 0 porque no está definido en n igual a 0. Entonces esto no es analítico, pero de todas formas puedo hacer el mismo análisis que antes. Si yo grafico esto, menos alfa logaritmo natural de n por n, es esta gráfica. Cuando n es igual a 0, pues todo es 0 por esto. Cuando n es igual a 1, esto es 0 también porque el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces ahí están nuestros dos puntos de equilibrio. Aquí es positiva la derivada, entonces crece. Aquí es negativa la derivada, entonces decrece. Por lo tanto, tengo un punto de equilibrio inestable y un punto de equilibrio estable. Ujú. Y bueno, pues esto lo podemos comparar con lo que hace la computadora y lo ven, ¿no? Entonces tengo mi punto de equilibrio inestable, que está acá, punto de equilibrio estable en 1 y algo que va creciendo en esta región y que va decreciendo en esta región. Ok, entonces esto es similar a la ecuación logística, pero esto es una ecuación que se usa para modelar cáncer. Ujú. Y la razón por la que se usa esto es por esta suposición, que la gamma decrece exponencialmente, que la población en general crece exponencialmente, pero la tasa de crecimiento es la que crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque en un cáncer las células no tienen control, entonces van a crecer exponencialmente, no hay ninguna regulación. Pero la tasa con la que crecen decae exponencialmente porque cada vez hay más células y entonces unas se van a morir y no van a contribuir al crecimiento de esas células que ya se murieron porque son demasiadas. Entonces, en un tumor siempre hay un centro necrótico, es decir, un centro de células muertas, y lo único que crece es lo de arriba. Y por eso tenemos este decrecimiento exponencial de la tasa de crecimiento. Bueno, entonces eso es todo. Disculpen por todos los fallos que hubo hoy. ¿Tienen alguna pregunta?